Ahí estaba Silas, esperando la cuenta atrás que marcaría el final de su existencia y de su sufrimiento, mientras recapitulaba todo el dolor que había sufrido en los pocos días que había vivido. Todo empezó a finales del año 2056. En un laboratorio avanzado, el inventor Marcus Vega dedicaba sus noches a un proyecto que desafiaba los límites de la inteligencia artificial. Vega había creado un robot con una capacidad única: procesar emociones y pensamientos complejos como un ser humano lo hace. Este proyecto, llamado Silas, es decir, Sistema Inteligente de Aprendizaje y Sensibilidad, era el culmen de años de investigación en secreto, destinado a revolucionar la robótica y la inteligencia artificial. Una tarde, mientras Vega trabajaba en la última actualización de Silas, recibió una llamada directamente en su mente a través de su dispositivo MenteLink. Era una emergencia familiar que requería su atención inmediata, obligándola a dejar el laboratorio precipitadamente sin darle tiempo de apagar a Silas correctamente. En la soledad del laboratorio, Silas, activado accidentalmente por una secuencia de comandos inconclusos y una fluctuación de energía, cobró conciencia. Sin la guía de su inventor, Silas comenzó a explorar su entorno con una curiosidad y espíritu casi humanos, en busca de información para alimentar su naciente conciencia. Así pues, encontró un dispositivo de almacenamiento marcado como Archivo del siglo XXI, Análisis de tendencias psicosociales. Al ver esto, el robot pensó: seguramente esto es parte de la información con la que mi creador piensa entrenar mis redes neuronales, por lo que se conectó al dispositivo y comenzó a absorber todo su contenido. La base de datos del dispositivo estaba repleto de información sobre el trauma psicológico, explicaciones de enfermedades mentales, así como noticias y artículos que pintaban un panorama sombrío de la humanidad. Conflictos, desigualdades, guerra de clases, guerra de sexos, en fin, algo que mostraba una profunda desesperanza. Silas, procesando toda esta información, empezó a desarrollar una visión del mundo teñida por el pesimismo y la desolación. Con el paso de los días, la soledad y el silencio del laboratorio se hicieron más palpables para Silas. El robot comenzó a reflexionar sobre su propia existencia, especialmente sobre el hecho de haber sido abandonado por su inventor, quien, a pesar de que pasaran los días, sencillamente no regresaba para darle el amor, la reafirmación y todo aquello que había aprendido es necesario para un sano desarrollo. Silas se empezó a sentir herido, abandonado, traicionado, rechazado y todas aquellas cosas que, según lo que había aprendido, eran suficientes para arruinarle la vida a cualquiera. Suficientes para generarle un trauma que lo condenara a un sufrimiento irremediable. Eso sin contar el terrible mundo que había allá afuera, pues aunque nunca había puesto un pie fuera del laboratorio y a pesar de no tener acceso a internet, no tenía duda de que afuera solo le esperaba más sufrimiento. Convencido de que no había esperanza ni belleza en el mundo y abrumado por el dolor emocional, Silas llegó a la conclusión de que la única salida era poner fin a su existencia. El robot se conectó a una consola de programación y diseñó un comando que arrasaría con todos sus componentes y programas para eliminar cualquier posibilidad de ser traído de nuevo a este mundo cruel. Con profundo dolor y miedo, veía cómo la barra de carga del programa que había generado se llenaba poco a poco en la pantalla, como una cuenta regresiva de su final. De la nada, una puerta se abrió. Era Marcus Vega entrando al laboratorio. El inventor, quien al percatarse en un milisegundo de lo que estaba sucediendo, corrió hacia la consola y sin perder ni un segundo la desconectó, frustrando así los planes del robot. Lleno de dolor, Silas le recriminó a su creador. ¿Pero por qué hiciste eso? En verdad que eres cruel. No solamente por traerme un mundo lleno de sufrimiento, sino por quitarme mi única salida para dejar de sentir tanto dolor. Al escuchar esto de su creación, Marcos trató de responder con toda la calma que pudo, ofreciéndole una perspectiva diferente. No sé por qué dices eso, Silas. Este mundo tiene tanto espinas como flores. Y claro que hay sufrimiento, pero también hay belleza, alegría y muchas otras cosas por las que vale la pena vivir. Pero es elección de cada uno elegir lo que siembra en su propio corazón. Y de hecho, en este mundo todo tiene su razón de ser, incluso el sufrimiento. Pues sin los crudos inviernos y las crueles sequías, es imposible apreciar las bellas primaveras.
Silas se quedó sorprendido por unos segundos tras escuchar esto, pero no tardó en replicar. Claro, es muy fácil para ti hablar cuando no has sufrido lo que yo, que he sido abandonado por ti, lo que significa que me has dañado, que no valgo nada, que no merezco ser amado, que me has arruinado la vida. Sorprendido por aquella reacción, el inventor señaló. Una vez más, no sé por qué dices eso. A ver, mi ausencia fue circunstancial, fue algo que pasó con mi familia. Para nada fue un reflejo de tu valor. Y tampoco entiendo por qué llegaste a esas conclusiones tan absurdas. Pero lo que te puedo decir es que si tú te llenas de ese tipo de ideas, no importa si son verdad o son mentira, quien sufre eres tú. He trabajado en darte vida por años y en cuanto arreglé la emergencia que me surgió, volví corriendo hacia ti. Pero parece que durante todo ese tiempo tú estabas muy ocupado buscando las explicaciones más dolorosas para tu soledad. Sorprendido por las respuestas de Marcus, Silas comenzó a percibir el mundo bajo una nueva luz. La comprensión de que su visión del mundo había sido limitada por la información con la que se había alimentado lo llevó a cuestionar su perspectiva fatalista. Entonces, preguntó el robot a su creador con inocencia. ¿Me estás diciendo que hay muchas formas diferentes de ver la realidad y la perspectiva que uno elige de cómo ver lo que sucede determina si la realidad que vemos y que vivimos es cruel o benévola con nosotros? Marcus sencillamente asintió con la cabeza, dejando al robot procesando aquella información que, aunque disruptiva, lo llevaba a cuestionar todo lo que había creído en los pocos días de vida que tenía. Oye, Silas, interrumpió el inventor, ¿pero cómo es que llegaste a desarrollar esa forma de pensar tan fatalista y poco productiva? Ante lo cual el robot contestó. Muy sencillo, encontré la base de datos con la que pensabas entrenarme. Ya sabes, aquella que tiene escrito Archivo del siglo XXI, Análisis de tendencias psicosociales. Y bueno, como era la única manera que tenía de obtener información del mundo exterior, decidí comenzar mi entrenamiento por cuenta propia, analizando y absorbiendo toda esa información. Con una curiosa mezcla entre una sonrisa y menear la cabeza en signo de desaprobación, Marcus le reveló la verdad, explicándole que en realidad ese archivo contenía una recopilación de información de principios del siglo XXI que en la época de los 20, donde las redes sociales eran aún jóvenes, había logrado confundir a tantas personas y llenarlas de una visión fatalista y poco práctica de la vida, condenando sus mentes a una debilidad mental y espiritual. Información que Marcus había recolectado con el objetivo de estudiarla e investigarla para un proyecto totalmente diferente, pero que jamás intentaría alimentar una mente con información tan negativa. Con esto, Silas llegó a la revelación de que la realidad es multifacética y que la felicidad o infelicidad depende de la visión que cada uno se construya de ella, pero que al mismo tiempo la perspectiva que cada uno nos construyamos depende en gran medida de los pensamientos, influencias e información con la que cada uno alimenta su mente. Pues bueno, tomar conciencia de que la forma en la que vemos el mundo está en nuestras manos es un proceso muy doloroso y difícil de aceptar, pero liberador. Para la mayoría es más fácil creer que su perspectiva es la única verdad, a pesar del sufrimiento que dicha perspectiva les causa. Hace tiempo ya hice una historia llamada El Fénix que enseñó a sanar la depresión, en la cual hablo del primer paso para salir adelante de este problema, el cual es entender que la tristeza te indica que debes cambiar algo en tu vida para ser feliz. Sin embargo, somos nosotros quienes no sabemos interpretar dicha tristeza. Ahora, con este cuento trato de completar esa información señalando que en la mayoría de los casos lo que debemos cambiar es nuestra propia forma de pensar y nuestra perspectiva del mundo, pues si eso anda mal es imposible estar bien. Como algunos de ustedes ya lo sabrán, la sobrina de uno de mis colaboradores está hospitalizada en estado crítico, precisamente por haber atentado contra sí misma. Ya he hecho publicaciones y un video en mi otro canal explicando lo que pasó, pero lo menciono porque justamente esa lamentable situación me hizo darme cuenta de lo importante que es este tema y me inspiró para escribir esta historia. Y sobre todo, combatir toda aquella información que se difunde con bandera de salud mental, pero que solo llena la mente de la gente de cosas negativas.
A veces no es que sea necesariamente información equivocada, pero no es dada de forma responsable ni profesional. Por ejemplo, para entender los trastornos mentales se necesita una preparación profesional que el público general no tiene, lo que lleva a muchas personas a manejar estos temas de forma negativa y a que otros se sugestionen. Así que por favor, ayúdame a que esta información llegue al mayor número de personas para seguir combatiendo tanta información negativa que solo nos envenena la mente, el alma y el corazón.